Payasos, bufones, tontos, bufones, bromistas de un tipo u otro han sido parte de la historia de casi todas las culturas en la civilización. Los actores cómicos del Imperio Romano probablemente sean los predecesores directos de los bufones de la Edad Media. Aunque no había bromistas profesionales en ese momento, es probable que los actores cómicos hayan sido los precursores tanto en su estilo de comedia como en su atuendo. Muchos emperadores romanos decidieron deshacerse de los actores en su imperio, alegando que eran perjudiciales para la sociedad. Mientras huían de la persecución, esos artistas difundieron su oficio por toda Europa, posiblemente llevando al desarrollo del bufón en años posteriores, aunque cabe señalar que los bufones eran prevalentes en otros países como República Popular China e India. El deseo de ser entretenido y la necesidad de reír era y sigue siendo universal. Durante el período medieval, los bufones afortunados eran los que eran empleados por nobles o realeza para actuar en la corte. Pero él o ella no eran solo un entretenedor, eran parte del tejido social de una región. Los bufones de corte gozaban de grandes privilegios. Retrocedamos en el tiempo y echemos un vistazo a la vida de un bufón medieval. Bienvenidos a la locura medieval. Locura medieval. Entre los siglos XII y XVII, el término juglar, que significa pequeño sirviente o hombre alegre, describía a cualquier persona que era un entretenedor profesional de cualquier tipo. Esto abarcaba acróbatas, malabaristas, narradores de cuentos, especialmente músicos. Durante la Edad Media, muchos de estos juglares recorrían de lugar en lugar, permaneciendo en una ciudad o pueblo mientras el negocio era bueno. Aunque algunos de los más talentosos y respetados estaban empleados permanentemente en la corte real o por otras familias ricas, mientras podían exigir un alto salario. Estos juglares se podían encontrar en toda Europa. En República Francesa se les conocía como malabaristas o trovadores. En República Federal de Alemania, Minnesingers. Se les llamaba Skops en Reino Unido, Skulls en Escandinavia y bardos en Irlanda. Viajando de un lugar a otro, no solo proporcionaban una fuente de entretenimiento con sus baladas e historias, sino que también servían como medio para entregar las noticias. La información de los aldeanos se compartiría con el juglar, quien transmitiría estas noticias a los habitantes del pueblo en el próximo pueblo donde se presentaran. Durante el período de la Edad Media, la posición de una persona en la vida estaba determinada por la familia en la que nacían. Un herrero enseñaría a sus hijos cómo ser herreros, al igual que un cantero. Un campesino permanecería en el rango social más bajo, pero el bufón europeo podría provenir de cualquier origen. Podrían ser un empleado cuyas caídas habían divertido al noble, un campesino que era conocido por su ingenio y sus chistes, o incluso un ex monje que había sido expulsado de la abadía por sus travesuras. No era fácil ser un bufón, era un empleo que necesitaba inteligencia y perspicacia. Una memoria prodigiosa era vital para recordar poesía épica, relatos heroicos o simplemente las noticias que circulaban entre la gente. También era necesario poder improvisar y adaptarse, dependiendo de la audiencia. Los niños prefieren bellas canciones de cuna, mientras que los mayores optan por relatos de guerras sangrientas. También se requería tacto. Un bufón debía estar presente cuando se necesitaba y desaparecer en el fondo cuando era requerido. Una habilidad propia. A los bufones se les daba rienda suelta para decir lo que quisieran, pero tenían que tener cuidado de no molestar a demasiadas personas o ir demasiado lejos. Había dos tipos de tontos, naturales y artificiales o con licencia. De todos modos, aquellos con deformidades físicas, como extremidades deformes, jorobas o caras muy feas, así como los enanos, eran especialmente valorados. Utilizaban su apariencia física a su favor para obtener risas adicionales. Hay historias de tontos naturales reclutados de familias pobres, ya que se pensaba que habían sido tocados por Dios. Un niño o adulto discapacitado representaría una gran carga financiera para una familia campesina. Sería muy útil que una familia adinerada se encargara de su cuidado. El tonto no recibiría pago, pero se le proporcionaría ropa, cama y comida. Una vez que estas pobres almas ya no eran divertidas para el hogar, eran expulsadas, y aunque a algunas se les daba limosna regularmente, la mayoría terminaba tristemente sus días como mendigos. La tradición de tener un tonto en la corte se remonta mucho más allá de la Edad Media. No solo se les contrataba para el entretenimiento, sino también para aliviar las presiones mentales tanto del monarca como de sus nobles. De esta manera, el bufón ayudaría a su empleador a concentrarse mejor en sus deberes y asuntos políticos. Para finales del siglo XII,
Se comenzó a usar el nombre de tonto para describir a un bufón que había ganado un pago en forma de tierra, así como la libertad de abandonar la corte, aunque tenían que aceptar regresar cuando se les requería. Durante el periodo medieval, los bufones de la corte eran muy estimados, especialmente en el hogar real. Esta posición privilegiada significaba que podían burlarse de su patrón sin causar demasiada ofensa, a menudo diciendo la dura verdad a sus superiores disfrazada de humor. Esta habilidad se conocía como el privilegio del bufón, y aunque la gente se reía de sus historias tontas, por debajo, la tontería solía ser mucho sentido común e ingenio. Era un trabajo complejo que requería mucha consideración, perspicacia y discreción, como descubrió el bufón de Felipe VI de República Francesa. En 1340, Eduardo III de Reino Unido derrotó a la flota del rey francés Felipe VI en Sluis. Por supuesto, nadie quería darle las malas noticias a Felipe. Se dejó a su bufón, quien una vez en presencia del rey se le escuchó murmurar: «Ejem. Esos cobardes ingleses, esos cobardes de corazón de pollo». ¿Cómo es eso?, preguntó el rey. ¿Por qué? Porque carecían del valor para lanzarse al mar como tus marineros, quienes se arrojaron desde tus barcos, abandonándolos al enemigo que no se atrevió a seguirlos. La corte a menudo estaba controlada por el miedo y la insinceridad, y era esencial que la verdad se disfrazara de tontería para que fuera aceptada. Es imposible saber cuántas ideas locas un bufón había desalentado susurrando al oído del rey, o cuántas calamidades se causaron debido a su mal consejo. En cuanto al entretenimiento físico, cantar, bailar, hacer acrobacias y malabares eran habilidades indispensables para el bufón, así como ser capaz de tocar un instrumento, realizar ventriloquia, marionetas y juegos de manos, incluso cuando realizaban su trabajo principal, hacer reír a su empleador. Parte del atractivo cómico del bufón era su traje tradicional, que también estaba destinado a causar diversión. Durante el periodo medieval temprano, no era inusual que la cabeza estuviera completamente afeitada. Después se colocarían un sombrero con orejas de burro en la cabeza. Algunos también llevarían la cola de un burro. Más tarde se llevaba una capucha, similar a la de un monje, que caería sobre los hombros para darles un aspecto cómico. Esta capucha solía estar rematada con una cresta de gallo, que tradicionalmente se usaba para adornar el tocado de un tonto. A finales de la Edad Media, el sombrero evolucionó. Hecho de tejido suave, ahora tenía 3 puntos simbolizando orejas de asno, usadas anteriormente. Se sujetaba una campanilla tintineante al final de cada punto, llamado el gorro y la campana. Este es el diseño que asociamos con el sombrero de un tonto hoy en día. También podrían llevar un tipo de cetro de pretendiente, conocido como un adorno o marot, con una miniatura tallada de una cabeza sonriente en el extremo. A menudo se hacía para parecerse al bufón mismo, y también estaba adornado con una gorra y una campana. Algunos tontos llevaban una arma de broma, como una espada de madera, una vejiga inflada en un palo lleno de guisantes para hacer un tipo de gran sonajero, o un garrote acolchado. Estos tipos de accesorios se utilizaban para agregar un extra de excentricidad a sus payasadas. Se llevaba un abrigo o túnica de colores variados, hechos de colores brillantes y desparejados como el rojo y verde, o amarillo y azul. Esto tenía como objetivo resaltar la falta de simetría y dar énfasis al caos y la imprevisibilidad del tonto. Muchos también tenían campanas alrededor de la falda o en los codos para que se pudiera escuchar el tintineo del bufón donde quiera que fueran. Se llevaban calzas y medias ajustadas de 2 colores en las piernas. El bufón solía diseñar y mantener su propio atuendo. En contraste, el bufón natural generalmente vestía una túnica larga. El papel de mensajero también formaba parte de la descripción del trabajo para un bufón personal de un rey o noble. Iban a la batalla con su amo y el resto de las tropas y entregaban mensajes al bando contrario, como términos de rendición o condiciones para la liberación de rehenes. Tradicionalmente se pensaba que los bufones tenían miedo y era costumbre que no se les hiciera daño de ninguna manera, pero eso no siempre era así. Si el mensaje resultaba ser algo que el ejército contrario no quería escuchar, sería el bufón el que sufriría las consecuencias. No era inusual que el líder enfadado devolviera al mensajero al enemigo lanzándolo en una catapulta o trebuchet. Se esperaba que el bufón ya hubiera sido asesinado de antemano y que fuera su cabeza cortada la que se dispararía de vuelta. Pero a veces, desafortunadamente, era un tonto vivo el que era enviado por el aire. Sin embargo, un juglar que demostró ser más que el bufón promedio fue el enano normando llamado Taillefer.
era un juglar francés que viajó desde República Francesa con Guillermo el Conquistador durante la conquista normanda. En mitad de la lucha, los franceses, agotados, estaban al borde de la derrota. Taillefer a caballo realizó malabares con su espada y cantó la canción de Rolando a los ingleses en la batalla de Hastings. Sus travesuras hicieron que un soldado inglés rompiera filas del muro de escudos. Taillefer vio su oportunidad y atacó al inglés, decapitándolo. Luego se lanzó contra la línea inglesa, matando a más enemigos antes de ser superado. Se atribuye a Taillefer el mérito de levantar el ánimo del ejército francés, que luego se reagrupó y ganó la batalla y posteriormente el reino. Y él no es el único bufón destacado. Muchos eran poderosos e influyentes en la sociedad medieval. Rolando el Pedorro fue el bufón de la corte del rey Enrique II de Reino Unido en el siglo XII. En realidad, un flautista consumado, era famoso por el arte de tirarse pedos y era especialmente buscado durante las festividades navideñas de Enrique. Allí, el bufón con el encantador nombre realizaría un pedo, silbido y saltos simultáneos. Rolando era tan respetado por su rey, que fue recompensado con la mansión Hemmingstone de 30 acres así como un pago anual. En la corte de Eduardo I, conocido como Longshanks Tom el Tonto, fue premiado con la enorme suma de 50 chelines, porque se desempeñó tan bien en la boda de la princesa Elizabeth. Muchos otros también pudieron aprovechar su posición y convertir su buena fortuna en riqueza, ayudando a obtener tratos y trabajos rentables para amigos y familiares. Otro bufón que estaba decidido a aprovechar al máximo sus habilidades era Raghir. Usando su ingenio, se volvió invaluable para la nobleza y se le refería como un juglar. Era particularmente bueno haciendo burla de las personas y esparciendo chismes escandalosos a sus espaldas, divirtiendo a todos los que escuchaban. No solo realizaba trabajo clerical, sino que también se convirtió en bufón del rey Enrique I a principios de 1100. Raghir a veces adoptaba el comportamiento de un idiota, lo que entretenía mucho a los sirvientes y niños. Se informa que cayó enfermo en una peregrinación a Roma, donde tuvo una visión de San Bartolomé. A su regreso a Londres fundó el hospital del mismo nombre, para crear un santuario para los menos afortunados. En República Popular China, Shen Jianguo, también conocido como gradualmente estirándose más alto, fue empleado como bufón durante el siglo X, en el estado de Tang del Sur. Fue tan influyente que pudo hacer que el emperador Li Bian redujera los impuestos. En medio de una sequía, hizo una broma de que incluso la lluvia tenía miedo de ser grabada y no entraría en la tierra. Li Bian se divirtió tanto que recortó los impuestos de inmediato. La leyenda cuenta que llovió esa misma noche. También se cree que salvó la vida del emperador. Li Bian invitó a su enemigo Chao Ben a un banquete. Ben introdujo veneno en una copa de vino antes de ofrecérsela a Li Bian para un brindis. Shen rápidamente agarró la copa y, sacrificándose por su emperador, él mismo bebió el vino envenenado. Aunque recibió un antídoto, Shen falleció por una hemorragia cerebral. Mientras que en Sajonia, República Federal de Alemania, en lugar de ser visto como un payaso, Klaus Narr fue considerado un hombre sabio durante finales del siglo XV. Era famoso por sus parábolas e historias morales, sobre las que se escribió mucho. Incluso se cree que pudo predecir el futuro. Durante la Edad Media, las mujeres eran consideradas propiedad de sus padres o maridos, y tenían muy pocos privilegios, pero algunas tuvieron la suerte de tener éxito como bufonas. Para ellas, significaba la libertad de insultar a los poderosos sin consecuencias. El empleo era uno de los pocos totalmente accesibles para las mujeres, con los mismos beneficios que los hombres y sin estigmas. Muchas bufonas acompañaban a las reinas y damas de la corte, como Artuardo de Puy, que estaba al servicio de Juana, la reina de Carlos I de República Francesa. En 1373, sabemos que Juana pagó la gran cantidad de 170 francos de oro por un vestido para Artuard, quien obviamente estaba bien cuidada. Otra bufona fue Madame Dior, quien entretuvo a todos en el Festival del Toisón de Oro, en 1429, en Brujas, Reino de Bélgica. Y Margarita, la nieta de Carlos el Temerario, duque de Borgoña, también tenía una bufona que se le permitía sentarse en un carro con las damas de compañía cuando viajaba con su señora. Una bufona sin nombre llegó a la corte de Eduardo II, quien estaba celebrando el Festival de Pentecostés en el Salón de Westminster en 1316. Entró trotando en el salón sobre un caballo y dio vueltas contando chistes al rey y a sus eminentes invitados. Tras su actuación, entregó una carta al rey y se alejó grácilmente a caballo. La carta en realidad contenía una petición de queja contra el abundante favor que el rey había prodigado a los indignos, mientras que sus fieles caballeros y servidores de confianza eran descuidados. Solo a los bufones se les permitía entregar esta carta,
tenían acceso libre a todas partes. Quizás esta bufona también era consciente del amor del rey Eduardo por cualquier bromista que pudiera montar a caballo, o para ser más precisos, pudiera caerse de un caballo. Anteriormente pagó a un bufón que continuamente se caía de su montura la suma principesca de 20 chelines, el doble que a otro tonto que solo podía bailar para su rey. Algunas de las costumbres que ahora disfrutamos durante el período de Navidad se remontan a la Edad Media y antes. Cantar villancicos, dar regalos, decorar hogares y excederse eran todas parte de las festividades medievales. El señor del desorden era una posición respetada dentro de las casas nobles y en la corte real. Se esperaría que el bufón desempeñara el papel durante la Navidad. Era un trabajo exigente. Las festividades debían organizarse adecuadamente para garantizar que todo saliera bien, y el reinado del señor del desorden podría durar desde 12 días hasta 3 meses. Había fiestas de máscaras, la procesión del tronco de Yule y banquetes que necesitaban ser planificados. A veces las fiestas incluían actuaciones de mimos. Los orígenes de la mímica se remontan incluso más allá de la Edad Media, a través de Europa y hasta Federación Rusa. Los mimos medievales eran un grupo de actores itinerantes que representaban obras religiosas en Navidad, viajando de casa en casa. Aunque las obras eran de temática bíblica, se usaban principalmente para entretenimiento. Por lo tanto, el bufón medieval era valorado, no solo soportado, y su relación con los habitantes de la ciudad y los de la corte a menudo era cálida y amigable. Siempre el diplomático, eran la voz de la razón para muchos monarcas que fueron criados para creer que tenían derecho divino, y no tenían que responder ante nadie excepto Dios. Podían salvar a un inocente de la furia del rey con solo contar un chiste, por lo tanto, salvando al rey de sí mismo. Aunque sus ataques verbales podían ser mordaces, generalmente había una corriente subyacente de compasión y verdadera perspicacia. El tonto estaba del lado de la gente común, luchando contra la opresión, lo que los hacía queridos por todos, ya fueran señores o campesinos. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Subimos videos semanalmente. Suscríbete si te gusta nuestro contenido. ¡Salud!